Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. Este programa de semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Ante todo, disculpas por hace 8 días que no me fue posible dar este programa debido a el exceso de trabajo que tuvimos, como así se nos aglomera en estos tiempos de Navidad con 15 años, comuniones, bautismos, matrimonios. En pocas palabras, para nosotros temporada alta. Igualmente será no tan grande, pero sí en razón de celebraciones, la Semana Santa. Pero vamos a el programa. Ahora se presentan, como hace 8 días, 2 festividades que se empatan. Una de ellas, hace 8 días, el 4º domingo de Adviento. Más por la tarde, 24 por la tarde-noche, también las misas de la nacida del Señor. Hoy también, en la mañana, tocaría celebrar con la Iglesia la fiesta de la Sagrada Familia. Y por la tarde, la solemnidad de María Madre, de la Iglesia y del Dios hecho hombre. O, como clásicamente lo encontramos en el Niccan no Pogua, a María de Guadalupe, que se le aparece a Juan Diego: soy la madre del verdadero Dios por el cual se vive. Ante esto, quisiera mejor abocarme a la festividad de la Sagrada Familia, porque es precisamente la base, no solamente de la Iglesia, sino de la sociedad. Hay también ahora varias lecturas para esta celebración, pero quisiera tomar la de Abraham en su promesa tomada del Éxodo, que precisamente Dios le promete, entre todas aquellas humanidades y culturas, saca a Abraham de su tierra y parentela, no se niega de su idolatría, para seguir a un Dios verdadero. Y le promete precisamente que va a ser padre de muchas naciones, que pudieran compararse como las estrellas y las arenas del mar. Así será tu descendencia. Y relata el libro del Éxodo que, a pesar de ser avanzados ambos esposos, Abraham y Sara, Dios le concede un hijo, Isaac. Y de allí viene, consecuentemente, los demás patriarcas o la época del patriarcado, que se va poco a poco precisamente haciéndose cada vez más extenso este pueblo. Se ve claramente en Egipto, cuando precisamente ellos, si dejamos que crezcan estos, nos van a dominar a nosotros. Y se da el decreto: si es hombre, échenlo al río; si es mujer, déjenla. El gran pueblo. Ahora, la lectura del Evangelio
nos trata acerca de la presentación del niño Jesús al templo, que tras los 40 días de María y también haberse cumplido los 8 de nacido de Jesús, suben por un lado para hacer la purificación, como también para hacerle la circuncisión y con ello ya participar del pueblo judío. En este acto de subir al templo se encuentran a dos ancianos, Simeón, mas también Ana, profetisa, también mujer justa, que no se apartaba del templo. Por otro lado, no se niega Simeón, que abraza al niño, que espera la liberación, esperan la liberación de Israel y que le ha dado Dios la gracia de conocer al Mesías, al libertador de Israel. Y ambos esposos, María y José, se quedan anonadados ante estas palabras que no entendían. Y el niño finaliza el Evangelio, regresan a Nazaret y el niño crecía en sabiduría y gracia. Y aquí muy bueno es hacer un buen comentario del padre Javier Aspe, de Colombia, jesuita, que nos habla precisamente de las generaciones. Y ahí está representada 3 generaciones. La generación, vamos a poner tercera, generación segunda, con José y María, y generación primera con el niño Dios. Aunque otro padre también le interpreta, que también mucha sabiduría hay en él, de decirnos, actualizando esto, que la generación de hierro, la generación segunda y la generación tercera, que se llama precisamente la generación cristal. Me regreso al padre Javier Aspe, que dice precisamente de que aquí tenemos 3 generaciones. Antiguo Testamento, Ana y Simeón. El Nuevo Testamento, Jesús. Y en el ínter están María y José, que son los que hacen a la vez coincidir el uno con el otro. Por eso vemos en varias ocasiones que María como José no entendían o guardaban estas cosas en su corazón, o también fueron clarificados a través de ángeles, de sueños u oraciones, para poder entender este paso y conjugación del uno con el otro. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con este siguiente segmento, una liturgia para la vida. También pueden verme y escucharme en YouTube, igualmente en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Les agradecería una suscripción, un like, para poder llevar más adelante este programa en nuestra fe cristiana y católica. Estamos viendo el Evangelio que nos hablaba de las 3 generaciones en la fiesta de la octava de Navidad con la Sagrada Familia. Y aquí veíamos que María y José hacen el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay que ver que la sociedad, la iglesia, las macro ciudades o megalópolis siempre están basadas en un núcleo pequeño, la familia. Y la familia, el ser humano, debe de estar claro en su condición humana. Viene siendo aquí una de las cosas es la cuestión de su sexo. Por lo pronto, podríamos decir hombre o mujer. No hay un tercer elemento o sexo. Será siempre hombre, será siempre mujer. Los genitales son los que van precisamente a determinar tu proceso biológico, hablándolo a secas. Pero también tenemos que el ser también está dotado, cada uno de ellos, sí, con inteligencia, voluntad y libertad, como ya conocemos. Pero también hay otros elementos más que vienen siendo los dones y carismas que Dios nos da. Que podemos nosotros encontrarlos o algo nos va a decir, por un lado, las calificaciones que hemos tenido en el transcurso de nuestro caminar. Primaria, secundaria, prepa, ante todo. Eso nos va a dar una pauta para los dones y carismas, que a futuro precisamente los tienes tú que, o los tenemos, mejor dicho, que perfeccionar a través de el estudio y de la práctica, ante todo. La práctica y la ciencia. Pero si estos no están basados en una fe, ojo, cualquiera que fuese, entonces aquello que se nos dio no va a ser tan loable en el caminar futuro de nuestra vida. Y, consecuentemente, las generaciones a futuro. Por eso, también viéndolo de una manera biológica, se está poniendo hoy mucho énfasis, sobre todo en las Olimpiadas, de que tu padre y tu madre, ante todo, pues, ¿qué comiste? ¿Cómo naciste? O mínimamente, ¿tienen diabetes? Cuestiones, enfermedades un tanto
crónicas o bastante alarmantes. Entonces, ahora, eso viéndolo desde una manera biológica, pero se nos olvida la manera o el ver precisamente humano desde nuestra familia, desde el entorno inmediato del vecindario, como también la cuestión de la escuela. Todos nos van conformando, para bien o para mal, pero siempre va a ser el remitente de la fe, que es precisamente al final del Evangelio, que tras haber cumplido, ojo, con la ley que se está diciendo en el Evangelio, fueron al templo porque así lo dice la ley, etcétera. Entonces, hay que ver también cuántas veces nos habla de ley. Y precisamente la ley de fe, la ley judía, eran personas, tanto José y María, como los de la tercera generación, personas realmente consolidadas en la fe, en la esperanza de Israel, en la liberación de Israel, estaban consabidos en ello. Por eso eran hombres justos. Es la palabra que se utiliza mucho en las Sagradas Escrituras. Y consecuentemente están llenos precisamente de sabiduría, que es más ver más allá de lo material de esta vida. Un hombre puede ser muy sabio, intelectual, pero desafortunadamente no es intelectual, pero no sabio. Recordemos los dichos populares que son bastante, que nos hablan de mucha sabiduría. Y valga también entender, en la Biblia también encontramos el libro de la sabiduría, que son dichos de aquellos momentos para nuestro caminar de la vida. Y ahora me regreso a la generación de hierro y los cristales, la generación cristal, que viene siendo precisamente que la generación de hierro eran aquellos primeros de edad, mayoría de edad, que precisamente habían tenido una vida dura, compleja, sacrificada, muchos hijos, y todos los mantenían los padres. Y ahora precisamente son menos hijos y hay muchas familias precisamente separadas, madres solteras, y los hijos, estamos viendo, veamos los periódicos, veamos precisamente el lado negro de los países desarrollados o ricos, para no especificar a ninguno en especial, pero veámoslo, cómo hay precisamente de vacío. Y es lo que dice también este padre que comento recientemente, que lo vi en la red, que precisamente dice, la generación de cristal ahora ya todo se le da, mas también agregamos, está imbuida en la ciencia y la tecnología. Están más listos ante la vida presente, pero desafortunadamente están un tanto vacíos precisamente de los valores que hay y que a veces lamentamos: el honor,
la verdad, la justicia, el amor, etc. Por eso grandemente hablaba el Santo Padre Paulo VI en su carta a aquellos matrimonios de casti connubi, matrimonios castos, que les decía: ustedes padres han recibido de sus padres la antorcha, entréguenla más brillante conforme se les entregó sus padres, o, como decíamos, lo que hicieron María y José con Jesús, la luz del mundo. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. También pueden acompañarme en los demás medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Vamos ahora a ver el comentario a la ordenación general del misal romano, en el capítulo 28, que nos habla acerca de la liturgia de la palabra. Relación entre lectura y salmo. Muchas veces me han hecho esta pregunta: ¿cómo favorece el salmo responsorial o la meditación de la palabra de Dios, escuchando en la lectura anterior, y la convierte en oración? ¿Qué relación hay entre lectura y salmo? Vamos a intentar responder a esta pregunta. Para ello, tomaremos como ejemplo la primera lectura y el salmo del segundo domingo de Adviento y el del tercer domingo de Adviento en el ciclo C. La lectura, tomada del profeta Baruch 5:1-9, exhorta a Jerusalén a vestirse de fiesta, anunciando que los judíos dispersos por otros países volverán a Jerusalén y que Dios mismo quita los obstáculos del camino y es su guía. El Salmo 125, si lo buscan en la Biblia, se escribió para cantar la vuelta del desierto de Babilonia. Así pues, es la alegría y la acción de gracias por la vuelta de todos los desterrados y exiliados. Pero nosotros escuchamos a las
profecías cumplidas ya en Cristo. La Nueva Jerusalén es la iglesia. Lo que profetiza Baruch es la obra de la redención realizada por Cristo, que es eficaz en nosotros por obra del Espíritu Santo en los sacramentos. Nos ha reunido en Cristo, nos ha librado de la esclavitud de nuestros pecados, nos ha hecho ciudadanos del Evangelio hacia el que caminamos, guiados por Él mismo. Si nos paramos a pensar que esto ha ocurrido en nosotros, que Dios mismo nos guía hasta el cumplimiento definitivo del cielo, nos ha de llenar de alegría y gratitud, y así brota del corazón la respuesta del Salmo: Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Salmo, bajo la imagen del desierto, nos invita a recordar ante el Señor la obra de liberación que está haciendo en nosotros, tanto de los pecados como de cualquier otro mal, que se llevará a término final en el cielo. Y así, la palabra de profecía se hace en nosotros oración de esperanza. Se acabará de cumplir nuestra salvación. De acción de gracias, esa salvación que está realizando, y de alegría que ya estamos salvados y sabemos con certeza que llegará la consumación final. En el domingo 3, el profeta Joel nos invita a la alegría desbordante, porque Dios nos ha salvado y está en medio de nosotros. Nos ama, nos va diciendo: regocíjate, grita de júbilo, alégrate, gózate, no temas, porque el Señor ha cancelado tu condena, está en medio de ti, salta de gozo y se complace en ti, te ama, se alegra. Nosotros vivimos la experiencia de nuestros pecados, las dificultades de cada día, de todas las clases y situaciones. La palabra de Dios nos da aliento, y al escucharla con fe, brota en nosotros la esperanza, la certeza de esa salvación. Por eso, en la respuesta repetimos, como un eco, lo que anunció la lectura: griten jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Las estrofas nos van poniendo el corazón reconociendo a Dios, de que es mi Salvador, mi apoyo, confianza en su poder, de acción de gracias y de alegría y de júbilo. Nos hace tomar conciencia de que vive en medio de nosotros y en cada uno de nosotros, y nos mueve a contarlo a otros, a decir a todos que Dios nos salva. Les invito a tomar el misal o leccionario e ir comparando frases de las lecturas y del Salmo, como a mirar cuál es su idea central, y verán cómo o bien la lectura se repite en el Salmo en la forma de oración, o bien nos invita a dirigirnos a Dios para alabarle, pedirle, agradecer la salvación anunciada en la lectura.
Les invito a hacerlo cada domingo, cada fiesta, y verán cómo, al escucharlo en la iglesia, nos ayuda a orar. Esto deberían hacerlo siempre los salmistas, porque entonces lo leerán o cantarán orando y contagiarán de oración así a la asamblea. Haremos un espacio y regresamos. Esperamos que esté de nuevo entre nosotros. Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. Les habla el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. 1 de enero. Maternidad de Santa María, Madre de Dios. Al centrarse en la maternidad de María, esta fiesta que desde la antigüedad se celebró en diversas fechas, conmemora el principio de nuestra salvación. Después del Concilio Vaticano II, se fijó en el 1 de enero. El dogma de la maternidad divina de María como verdadera Madre de Cristo, Dios y hombre, se declaró en el Concilio de Éfeso. El tema de la maternidad está asociado al amor misericordioso de Dios y a una virginidad fructífera. El Catecismo recoge las creencias de la Iglesia en que Cristo, concebido por obra del Espíritu Santo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y da a María el título de Madre de la Iglesia. Número 495. Día 2 de enero. San Basilio, año 330-379. Y San Gregorio Nacianceno, obispo y doctores de la Iglesia, años 329-390. Basilio, nacido en Turquía, venía de una familia profundamente cristiana, con varios miembros santos. 3 de los hermanos, Basilio Gregorio de Nisa y Pedro Sebaste, fueron obispos. Su abuela, Macrina,
Sus padres y hermana mayor son santos canonizados. Basilio entró en la vida monástica y más tarde inició un monasterio cenobítico de la vida de oración, estudio y trabajos manuales. Escribió 2 reglas. Una era legislativa y la otra de exhortaciones espirituales. Fue ardiente defensor de los dogmas de la Trinidad y de la Encarnación. Como obispo, fue suave, prudente y caritativo. Gregorio también procedía de una familia de santos. Fue ordenado sacerdote por su padre, Gregorio Nacianceno el mayor, y más tarde se resistió a ser nombrado obispo, pero al fin accedió. No le gustaban los trabajos administrativos, sino más bien la contemplación. Presidió el primer concilio de Constantinopla, pero cuando se discutió la legitimidad de su traslado a Constantinopla, renunció al episcopado por el bien de la paz. Estos 2 santos y grandes amigos supieron combinar la vida contemplativa con la solicitud con los pobres. El catecismo toma una cita de San Gregorio Nacianceno, que se resume el pensamiento teológico de ambos. Ante todo, guárdame este buen depósito, por el cual vivo y combato. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Número 256 del Catecismo de la Iglesia. 3 de enero. Santísimo nombre de Jesús. El santo nombre de Jesús ha sido celebrado litúrgicamente desde el siglo XVI, pero siempre había sido invocado desde los primeros tiempos del cristianismo. San Benito de Siena destaca como un gran promotor de la devoción con sus profundas y bellísimas reflexiones. El catecismo nos recuerda, es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación. Número 432. 4 de enero. Santa Isabel Ana Setón, religiosa, 1774-1821. Una de las personas con más amplia gama de experiencia de vida, Santa Isabel Ana Setón nació en Nueva York, Estados Unidos, de una familia episcopaliana acomodada. Isabel se distinguió desde muy pequeña por su gran preocupación por los pobres. En 1794 se casó con William Seton, un rico comerciante que pocos años después, afectado por su rápida ruina, cayó enfermo. Para su convalecencia, le trasladaron a Italia, donde convivieron con una familia amiga profundamente católica. William murió e Isabel regresó a Estados Unidos decidida a abrazar el catolicismo.
esta decisión le ganó la enemistad de la familia y amigos, pero Isabel no se detuvo. Con la herencia de la que disponía, fundó en Baltimore una escuela que se puede considerar la semilla del sistema educativo católico. Sus ayudantes y amigas fueron integrando en una comunidad en torno a Isabel que ella construyó como hermanas de la caridad. Estrenó a maestras y preparó libros y materiales para la enseñanza. También abrió orfanatorios en Filadelfia y en Nueva York. Es la primera santa nacida en Estados Unidos en ser canonizada. Su enorme generosidad y entrega a Dios y a la misión de la educación se refleja en lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlo con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. Número 2405. Esto es lo que hizo Santa Isabel Ana, en escucha fiel a la voluntad de Dios, para ella en cada momento. 5 de enero. Juan Nepomuceno, 1811-1860. Es el primer obispo de Estados Unidos en ser canonizado. Juan Neumann había nacido en la actual República Checa y desde muy joven quiso ser sacerdote, pero en el país había tal abundancia de ellos que le recomendaron trasladarse a Nueva América. Fue ordenado sacerdote y algunos años más tarde se unió a los redentoristas. Fue el primer redentorista en hacer su profesión religiosa en el país norteamericano. Siempre tuvo una gran llamada a la educación y estableció escuelas parroquiales y parroquias para emigrantes. Era además un gran lingüista y dominaba 4 idiomas. Escribió un catecismo en alemán y una historia de la Biblia. Entregó toda su vida a los niños y tuvo una especial compasión por los inmigrantes. Su ministerio episcopal queda bien reflejado en el Catecismo número 886. Cada uno de los obispos participa en la solicitud por todas las iglesias. Se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar entre ustedes en este primer año 2024. Y que sea de dichas, bendiciones y felicidades, y que Nuestra Señora, la estrella de la evangelización, como la Madre de la Iglesia que celebramos hoy, nos ayude al caminar de esta vida hacia la patria eterna. Buenas tardes, buenos días para todos ustedes.